Daniel, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo está Mauricio? Buenos días, ¿qué tal? Qué gusto. Qué gusto conversar contigo, Claro, poder un placer. compartir algo de este hobby tan apasionante para todos nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Eres el invitado número 6 de esta saga de charlas eh, que podemos hacer. Primera vez en mi vida de coleccionista que yo planteo y escucho hacer un análisis. Hoy vamos a hacer un análisis sobre la marca o la editorial más importante para mí de América Latina y quizás del mundo, Navarrete. Y por eso un peruano, Perfecto. has sido seleccionado entre los peruanos para hablarnos, porque nadie como un peruano para hablar de la experiencia y de lo que fue Navarrete y de lo que ha sido Navarrete para los coleccionistas en el mundo, no solo en los países de habla hispana, sino que ha trascendido. Y en este año, Daniel, Navarrete cumple sus bodas de oro. Desde la publicación de su primer álbum en las Copas del Mundo, Navarrete cumple en 2020 50 años. El primer álbum fue en México 70, así que Navarrete cumple sus bodas de oro y nosotros vamos a hacerle ese tributo haciéndole un análisis con todas las limitantes que podamos tener, pero con todo el compromiso y espero que sea de gran aporte para nosotros. Daniel Méndez Misari desde Lima, Perú. Daniel, preséntese. ¿Quién es Daniel Méndez? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy de la ciudad de Lima, del cercado de Lima, del corazón de Lima. Este, Indudablemente nosotros pues tenemos esa ventaja pues, ¿no? De estar en la ciudad donde está pues la sede principal de Navarrete, ¿no? Yo, bueno, soy administrador de profesión. Ya tengo más de 20 años ininterrumpidos coleccionando álbumes. Desde el año 94 que colecciono álbumes de fútbol. De ahí no he parado. Siempre buscando diversas formas, buscando a veces la situación económica no era la misma que la que tenemos ahora, ¿no? Entonces siempre había que ingeniárselas para poder completar pues, esas colecciones. Y lo de mi generación, pues hemos crecido con Navarrete, ¿no? Básicamente con Navarrete, que era la editorial Daniel, que, comenzaste sí, en el año 94 en firme a coleccionar. 94. Mi papá llegó a trabajar con el álbum del Mundial del 94, el álbum vacío, unas cuantas figuritas, y ahí es donde se metió el bichito por el coleccionismo, pues, ¿no? Y de ahí, ininterrumpidamente, hasta el día de hoy, pues, ¿no? Siempre ayudándose puede de las propinas, por ahí algunos recursos, algunos encargos, ¿no? Para poder completar los cromos, ¿no? Completar los cromos, Claro, siempre con Navarrete, ¿no? claro. Que era la opción que teníamos. Eso es una cosa que vamos a profundizar. Don Luis Navarrete de Ujú, Lechuga, un, un peruano, eh, ujú. puso a soñar a muchas generaciones de peruanos con las figuritas, con los álbumes de figuritas. Navarrete o el Emporio Editorial Navarrete se comenta que aproximadamente fue fundado en 1966, más o menos, y Se inicia, sí, sí fue la inauguración, se la inicia, fundación. ¿Cómo? sí, se inicia a mediados de la década de los 60. Empezaron con el tema de venta de libros y revistas. Empezaron como libros y revistas, ¿no? En un local en Girón Puno, más no recuerdo, en el centro de Lima. Pero el momento clave viene cuando la editorial Iberia pasa por problemas administrativos, deciden vender esta empresa y ahí es donde el señor Luis Navarrete decide comprar esta empresa, ¿no? Esto es más o menos entre el 70 y 71, más o menos. El señor Navarrete compra esta empresa de Iberia Navarrete y ahí es compra a donde Iberia. continúa, compra Iberia. Entonces ahí es donde ahí es donde se funda, donde se crea la editorial Navarrete, ¿no? Sí, Se crea la editorial Navarrete y ahí es donde empieza pues ese es el negocio estrella, digamos, en ese momento, del señor Luis Navarrete.
y de ahí ya viene todo lo que conocemos, pues, ¿no? Comienzan a publicar álbumes de fútbol, álbumes culturales, de las caricaturas del momento, ¿no? Textos Y otros más. educativos, tengo entendido, textos Álbumes, educativos, diccionarios. sí, y los álbumes también, pues, ¿no? Álbumes educativos, culturales, de las series más famosas de ese entonces, pues, ¿no? De Superman, de otros dibujos animados que eran muy populares, ¿no? Y el fútbol no podía ser, no podía ser un excluyente, pues, ¿no? Porque Claro. en el Perú, al menos en la década de los 70, creo que fue la década más importante, de repente, en términos de logros para el fútbol peruano, ¿no? Los setentas. Recordemos que en el 70 pues, Perú clasifica al Mundial después de 40 años y por mérito propio. El 78 también tuvo una parte, clasifica al Mundial, entonces ya como que el Perú estaba mejor visto futbolísticamente, pues, ¿no? Y eso también fue otro impulso para los álbumes. Claro. Se crearon álbumes de campeonatos de peruanos y álbumes pues, de los mundiales, pues, ¿no? Que todos conocemos. Una de las cosas que resalto, que admiro de Navarrete fue que se sostuvo en el tiempo. 50 años no son 10 ni 20. Muchas desaparecieron. Desapareció Había Sabio. influencia, ya ¿Cómo? había influencia, ¿no? Ya había influencia de la década de los 60, porque en el 66 y en el 70 se publican los álbumes de los mundiales de Inglaterra y de México por parte de FER de España, FER Disgra. En el Perú lo distribuye Iberia. Sí. Entonces ya había, digamos, ese soporte para Navarrete, ¿no? Entonces ya Ujú. había el conocimiento de los jugadores mundiales, Navarrete refuerza este tema adquiriendo Iberia y más aún el impulso que le da la venta de los álbumes en la clasificación de Perú La a los clasificación de Olímpicos. Perú a México 70. Con varios factores, ¿no? La clasificación de Perú, el fútbol peruano estaba en un momento bueno, el gobierno, no relaciono políticamente el gobierno con Navarrete, pero el gobierno, digamos, en ese momento que era de Juan Velasco Alvarado, también impulsaba mucho, apoyaba mucho el tema de que se consume el producto nacional, ¿no? Entonces, son varios factores los que, digamos, impulsaron el crecimiento muy acelerado, muy rápido de Navarrete, ¿no? Rápidamente se internacionaliza. No pasaron, creo, más de 5 años para que comenzaran a exportar pues, a Bolivia, a Colombia, a Ecuador, Argentina, ¿no? Rápidamente se internacionaliza, ¿no? Genera un boom, ¿no? Ahora es un boom cuando aparece con los álbumes He escuchado, culturales, educativos. he escuchado el boom a nivel de coleccionismo que tuvo Perú o que experimentó Perú por Ya causa habían editoriales, ¿no? de Ya la... habían editoriales, ya habían editoriales que publicaban muy esporádicamente álbumes culturales, álbumes sobre el Perú, ¿no? Pero ahora que ya se volvió una empresa que continuamente, año a año, publicaba eh, todo lo referente a la historia de Perú, cultura, al deporte, ¿no? A los campeonatos peruanos. Entonces tiene una aceptación muy rápida en el mercado y se Perfecto. vuelve insignia, pues, ¿no? ¿Cuántas generaciones hemos crecido coleccionando las figuritas de Navarrete? Como un dato curioso, hablando ya de la historia, ya entrando en el primer bloque, cómo nace y cómo es la historia, desde cuándo Navarrete comienza, me llama la atención de que cuando aparece ese primer álbum de México 70, porque, atención acá, a pesar de que Navarrete tiene otros frentes de negocios, nosotros nos vamos a dedicar a analizar solamente la producción de álbumes de las Copas del Mundo y de Copa América. Esos son los frentes que vamos a analizar. Pero cuando Son los nace México participantes. 70, cuando se publica el primer álbum, Navarrete en México 70, Perú está experimentando una dictadura. La dictadura entonces era la de Juan Velasco Alvarado. Y a partir de Sí, allí, Navarrete comienza a crecer, comienza a aparecer y comienza a internacionalizarse, superando el periodo de la dictadura, de la postdictadura, cualquier cantidad de crisis económicas que experimenta el Perú, conflictos limítrofes y pues hasta el día de hoy se mantiene. Entonces, eh, cuando yo te conozco, Daniel, te conozco y te comienzo a respetar en cuanto a colecciones de Navarrete por este tipo de imágenes.
Esta es tu colección, háblanos de ella. Esta es la colección de los álbumes de los mundiales, ¿no? Desde el primero hasta los últimos que se han publicado. Como tú comentabas, pues, ¿no? Navarrete publicó álbumes de todos los mundiales ininterrumpidamente desde el 70, a pesar de los distintos aspectos que se presentaron, pues, ¿no? Las dictaduras, la época muy dura en los 80 del terrorismo, eh, la época de la hiperinflación, ¿no? Crisis económica, crisis social, ¿no? A pesar de todos esos problemas vividos durante esas décadas, Navarrete siguió apostando, pues, ¿no? Apostando por el Perú. Y es por eso que tenemos tantos álbumes, ¿no? Todos los álbumes de los mundiales, como tú Esa imagen que acabo comentabas. de compartir son solo los álbumes de cromos. Por ahí Navarrete en los últimos años ha incursionado en colecciones de tarjetas y ya hablaremos al final de ella. Pero, Sí, Daniel, quiero hacer una similitud porque sí, Navarrete ha superado etapas muy difíciles y sí, inclusive en la actualidad hay algún tipo de persecución judicial por demandas en tribunales y demás por causa de la hegemónica Panini que no ve con buenos ojos el surgimiento de este tipo de colecciones en el mundo. Y por eso Navarrete ha sido una de las empresas que ha sufrido este tipo de persecuciones, pero ya hablaremos de ella en el penúltimo bloque. En cuanto a la historia, claro, yo asocio, fíjate, ¿a ti te gusta el whisky, Daniel? ¿Te gusta el whisky? claro, por supuesto, Ok, la historia del más whisky, saludable. me encanta ese tipo de historias porque el whisky es la bebida mundial más perseguida de la historia. Desde el siglo XVI, la corona británica comenzó a perseguir, a establecer impuestos, fuertes impuestos a la producción de whisky y a los distribuidores del whisky. Ellos fueron esparcidos, se fueron a Escocia y demás, fueron esparcidos, terminaron en los Estados Unidos en otra etapa también muy cruel, como fue la etapa de la ley seca, después de la Gran Depresión, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hay historias de contrabandistas y los sheriff en los pueblos. La corona también distribuía fiscales o comisarios para perseguir pueblo en pueblo a los productores y a los distribuidores de whisky. Entonces, esa similitud quizás la podemos hacer con Navarrete. Ha pasado cualquier cantidad de etapas totalmente difíciles y está en pie. Lo admirable es que después de 50 años está en pie y por ahí está en la clandestinidad, aunque Navarrete no puede decir que sigue con el negocio. Nosotros sabemos y tenemos la confianza de que Navarrete está vigente y desde algún lado de la clandestinidad continúa con la producción de álbumes y de colecciones a nivel de... Bueno, sí, sí, claro, Navarrete sigue vigente, está muy fuerte hasta el día de hoy, ¿no? Ellos, recordemos que no solamente son álbumes de mundial de fútbol, sino también son de caricaturas, ¿no? Hasta el día de hoy todavía tienen publicaciones de álbumes culturales sobre la naturaleza, sobre el origen del hombre, ¿no? Y otros tantos más. Inclusive, actualmente sé que Navarrete tiene las licencias para los álbumes, las licencias, todos los permisos para los álbumes de Dragon Ball, que es ha sido uno de sus fuertes desde los 90, ¿no? Uno de sus colchones, digamos, su soporte como empresa ha sido la venta de los álbumes de Dragon Ball, que ha sido todo un boom. Sí, Y hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy tiene vigente algunas licencias, y es por eso que se mantiene, ¿no? claro. Se mantiene hasta el día de hoy. Pasando atención con esa historia de los contrabandistas de whisky. Hay una familia irlandesa en los Estados Unidos, porque que nadie se ofenda, Navarrete tiene mucha tradición, pero es algo prófuga hoy en día, es algo clandestina hoy en día, no tocaremos a profundidad de eso, pero hubo una familia muy noble en los Estados Unidos, una familia irlandesa del señor Joseph Kennedy. Él se ufana, él hace gala de haberse convertido en un millonario
precisamente en la época donde hubo la prohibición de la producción y distribución y transporte de whisky en los Estados Unidos. Y de esa familia contrabandista de whisky, de esa familia irlandesa, emergió uno de los presidentes de los Estados Unidos, quizás más recordado, el expresidente John F. Kennedy. Así que hay algo de gloria en medio de la clandestinidad y eso es lo que podemos resaltar de Navarrete. Pero Daniel, ¿cómo se desarrolla Navarrete entonces? ¿Cómo comienza a crecer? ¿Cómo comienza a mutar? ¿Y cómo comienza a exportar este tipo de publicaciones? Navarrete tiene ya la influencia para el año 70. Llega la segunda publicación de Fer de España, Fer Disgra, Fer. el famoso álbum rojo de México 70, se distribuye y esa es la influencia para Navarrete para publicar su primer álbum de México 70, que es un álbum horizontal, que Sí. por ahí creo que te pude compartir la imagen, y este álbum inclusive se comienza a editar eh, después de empezado el Mundial, porque inclusive dentro del álbum tenemos imágenes de los goles de Perú a Bulgaria, a Marruecos, ¿no? Imágenes de los primeros partidos de la fase de grupo. Entonces es como que en ese interín se publica este álbum y es como es como que el primer ensayo, ¿no? Es el primer ensayo de Navarrete. Navarrete tiene la distribución de ese álbum, por ahí vi la imagen. Del álbum de Fer. Publica este álbum, no se detalla el tema de licencia, pero publica este álbum cuando ya empieza el Mundial, después de empezado el Mundial, ¿no? En pleno curso del Mundial se publica este álbum con inspiración del álbum de Fer de España, ¿no? Posteriormente, al año siguiente, cuando adquiere Iberia, Navarrete relanza en el año 71 este álbum rojo de México 70, lo relanza, digamos, ¿no? Ya que es un álbum, digamos, histórico para nosotros porque representaba la primera clasificación por mérito propio, ¿no? Sí. Y ahí es donde comienza, ya adquiere Iberia y comienza a publicar pues, el resto de álbumes que ya conocemos, pues, ¿no? Daniel, Musicales, partituras. 36 años Y duró Perú fuera de los mundiales. A pesar de esa no presencia de Perú en los mundiales, en el 70 Perú volvía después de 40 años, pues, ¿no? Perú estuvo en el Mundial del 30 como invitado. sí, Esta vez participa por mérito propio y más aún, digamos, la clasificación se hace mucho más emocionante porque se dejaba en el camino a Argentina, ¿no? Nada más y nada menos. eliminó a Famoso, Argentina. eliminamos a Argentina, ¿no? Increíble eso. En ese famoso partido de la Bombonera donde Perú empata 2-2, con muchos conflictos, problemas, con peleas y todo, Perú clasifica, entonces es una fiesta, ¿no? Sí. En Perú las licencias o el permiso del álbum oficial fue el de Supermarket. Era una tienda, era una cadena de tiendas, supermercado, es la que tiene todos los derechos para usar los logos, las imágenes, la mascota, ¿no? Juanito, y la licencia parcial la tiene Fer de España, que también distribuye el álbum en Perú. Y ahí es donde empieza Navarrete, pues Navarrete ve todo esto y publica su propio álbum de México 70. Daniel, pero lo que dije fue que después de la clasificación España 82, fueron 36 años de ayuno, de no presencia de Perú en los mundiales, y a pesar de eso, a pesar de la no presencia de Perú en el mercado peruano, Navarrete se fortalece mucho, a pesar de todas las crisis habidas y por haber. Hubo una segunda dictadura, la de Alberto Fujimori por ahí, y también la post-dictadura de Fujimori, y después las perlas, como un amigo le dijo, de los presidentes peruanos y sus consecuentes crisis, donde todos los presidentes están de alguna manera presos. Por ahí Alan García se suicidó por una orden de captura preliminar por un caso de corrupción de la empresa Odebrecht Sí. y demás. En todos los países ocurrió eso. Ollanta Humala y todos los demás presidentes de Perú. Por aquí tengo anotado que Alejandro Toledo también están casa por cárcel, algunos de ellos. Sí, Pedro todos los Pablo. presidentes, A todos los presidentes, a pesar de todas las crisis, está firme. Pero ¿en qué todas las consiste crisis. el éxito Hay algunos de Navarrete? factores. ¿En qué consiste, En en los 70, qué consiste el éxito?
En los 70, como te digo, había un interés del gobierno por consumir lo que era producto nacional. De hecho, también el señor Luis Navarrete, el dueño de Navarrete, él también fue un gran gestor e impulsor de la cultura, ¿no? Eh, Navarrete también amplió mucho su catálogo con útiles escolares, libros, material educativo. En los 70 era la política, digamos, en Perú del Producto Nacional, digamos, directo o indirectamente, Navarrete tiene ese soporte, ¿no? Es por eso que rápidamente eh, capta un gran porcentaje del mercado. En los 80 también hubo algo parecido, en mediados de los 80 el gobierno de García, eh, también hay un interés por el producto peruano, y algo relacionado a eso está, por ejemplo, con la marca Basa, es una marca de- es una marca de plásticos, en ese entonces también de juguetes, ¿no? El gobierno que hacía prácticamente impulsaba que Basa comprara las licencias de las marcas más importantes del mundo de juguetes, ¿no? Estamos hablando de Star Wars, Thundercats, todo ese tipo de series muy populares en ese entonces, obtenía la licencia para fabricar los juguetes aquí, en el Perú. Evidentemente con una calidad más baja, era una calidad no a la calidad internacional, pero digamos, se impulsaba mucho que todo se produjera aquí, se hiciera aquí. Entonces, de otra manera, Navarrete también siendo un producto nacional, también tenía ese empuje, digamos, ¿no? Para seguir subsistiendo, ¿no? Bueno, en los 80 también, pues, ¿no? Había el tema futbolístico, ¿no? Sí. Básicamente, si nosotros hablamos en términos de fútbol, teníamos una a la selección de España 82 también que clasifica, en el año 80, para el año 86 también, Perú estuvo muy cerca de clasificar. Entonces, son esos factores los que hacen que Navarrete se sostenga en el tiempo, pues, ¿no? Entonces, entiendo dos cositas. ¿En qué consiste el éxito de Navarrete para estar vigente aún después de 50 años? Número uno, el poder editorial que está detrás de ellos. Número dos, me hablaste de la rentabilidad. Para ellos son entonces la identidad del coleccionista peruano, porque como todo álbum, como todo álbum alternativo, presenta la alternativa de bajos precios, bajos precios. Y esa No, de hecho, colección a bajo precio es muy exitosa, ¿no? En el mercado, no la ha parado nadie. sí, de hecho, han habido varias editoriales, ¿no? En los 60, 70 hacían publicaciones muy esporádicas que, pero con el tiempo fueron desapareciendo por problemas administrativos, económicos, eh, demás, fueron desapareciendo, pero la que quedó fue Navarrete. Y de hecho, Navarrete pues es un insignia aquí, ¿no? Aquí en el Perú tú hablas de álbum de figuritas y inmediatamente lo relacionan con Navarrete, ¿no? No, Panini recién, en los últimos 8 años, 8 o 10 años recién, que progresivamente la gente ha ido conociendo la marca, ¿no? Pero no se conocía más que Navarrete aquí en el Perú, ¿no? Navarrete entonces es la identidad del peruano en cuanto a colecciones. Sí, de hecho, ¿no? Porque uno está acostumbrado a tener un álbum a un precio justo, de repente, entre comillas, ¿no? Un precio bastante accesible, con muchas promociones, con regalos, ¿no? Entonces, de hecho, ya es una tradición aquí en el Perú. Es un álbum de tradición en el pueblo. Es el álbum del pueblo entonces. Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente Navarrete es el álbum del incursiona Perú. en otro sector, en la Copa América o en otro tema, la Copa América. Y esta es tu colección de álbumes de la Copa América, con variantes inclusive. Veo la edición mexicana en álbumes, la edición colombiana, ediciones bolivianas. Hay una edición de los Estados Unidos para la Copa América Centenario. Háblanos de este tema, de este sector y cómo evolucionó allí, cómo Navarrete logró exportar su marca a otros países. Bueno, Navarrete comienza en Copa América en el año 95, ¿no? Y este álbum inmediatamente lo exporta eh, a países como el mismo México, Bolivia, ¿no? Colombia, y Brasil. según la demanda, según el organizador, ¿no? Según la situación,
exporta, pues, ¿no? Va expandiendo el mercado. ¿Sí? Hay una Y edición, por eso háblame que de se esta pueden curiosidad. ver las En variaciones. plena persecución aparece en los Estados Unidos una edición del álbum de la Copa América Centenario. Es este, en la última fila, el antepenúltimo álbum. Háblame de esa curiosidad. No sabía que había ¿No? llegado a los Estados Unidos Navarrete. No, pero ¿Cómo es eso? es un prototipo del álbum de la Copa América del 2015 de Chile, ¿no? ¿Es de Y 2015 o Navarrete, 2016? 2015, es del 2015, Ok, es de Chile 2015. Navarrete tiene distintos mercados, ¿no? Ellos producen sus álbumes a demanda según lo que se les solicite. Este, y es lo que podemos ver con las demás versiones, pues, ¿no? sí, La Copa América 2007, por ejemplo, se distribuyó el álbum de Copa América a pesar de los problemas o de los juicios que tuvo, que fueron públicos. El álbum se distribuyó a Brasil, se distribuyó a Colombia, se distribuyó a Venezuela, se distribuyó a México, se distribuyó a Bolivia y obviamente en el Perú también, pues, ¿no? sí. Daniel, en A esta imagen pesar falta el álbum de de, la pues, Copa América 2019. Que fue comercializado y producido por Tres Reyes. Pero ya dijimos que entendemos que Tres Reyes es una de las caras que adopta Navarrete. Pero las cosas como son. Algunos en Perú eh, daban por hecho de que eran originales totalmente los primeros álbumes. Y creo que no es así. Como tú dijiste, Navarrete se encargó de peruanizar dentro de su mercado álbumes de Fer. Hay otros álbumes originales. También eran europeos, pero Navarrete o don Luis Navarrete, que tenía contactos, sin lugar a dudas, con Europa, él trae a América Latina, a Perú, algunos álbumes originales y los comercializa bajo la bandera Navarrete, pero no eran álbumes originales, eran álbumes que se nacionalizaban, eran originales de Europa y Navarrete es una de las marcas que los nacionaliza dentro de nuestros mercados. Igual ocurrió con Salo en Chile, con Reyauca claro, en Venezuela, con era algo Impresen común en Europa. era algo común. ¿Cómo? Sí, era algo común que se daba, pues, ¿no? Con el caso de Reyauca, Salo, en Argentina también. Había un editorial que era algo común que entre los empresarios traían estos formatos de Europa, ¿no? Sí, Los traían a Latinoamérica y se comercializaban, pues, ¿no? No sí, había una licencia exclusiva en ese entonces todavía, 70s, 80s no había licencia exclusiva de Panini, ¿no? Porque ellos básicamente estaban en el mercado europeo, ¿no? Y en claro. Europa las editoriales alternativas tenían licencias parciales, donde no podían utilizar de repente los logos oficiales o las mascotas, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que se traía a Latinoamérica y eso es lo que vemos, pues, en Reyauca, en Salo, Sí. en Navarrete, en Impresen. Lo que más popularmente se maneja es que queda bajo la leyenda y bajo la queda ya para la leyenda saber si Navarrete, Reyauca, Salo, Impresen tenían o no tenían la licencia para reproducir esos álbumes europeos en nuestro mercado latinoamericano. Eso no lo vamos a poder analizar. Es incomprobable decir si ellos estaban fusilando esos álbumes, los estaban trayendo como réplica o tenían la autorización de esas marcas, FER, FKS y otros más. Hay un álbum de Italia 90, el Euroflash. El Euroflash lo llevó a América Latina Navarrete, lo llevó Reyauca, lo llevaron otras empresas, lo distribuyeron en Noruega, en Suiza, en muchos Es un países. formato, sí, es un formato que se hizo bien, Sí. Y un formato desapareció. que se... Euroflash no duró, sino para Italia 90. Pero fíjate que Navarrete con su poder editorial continuó y aún está con nosotros. Y pasamos al tercer bloque, Daniel. Es que también recordemos, pues, recordemos que Panini no llega a Latinoamérica sino hasta los 90, básicamente, pues, ¿no? Entonces, durante 2 décadas, el que, digamos, distribuyó álbumes en Sudamérica, aparte en Latinoamérica, era Navarrete, ¿no? Sí.
Sí, sí. Pues, Y, cuando Panini no apostaba por esta región, era Navarrete el que cubría esa necesidad en el mercado, pues, ¿no? Tener un álbum del Mundial. pero Pues por eso que Navarrete se hace fuerte, ¿no? Se hace fuerte precisamente esa desaparición de Navarrete, en América. esa desaparición, perdón, de Panini, abre la puerta a un tercer bloque, Esa que es, ausencia, mejor dicho, pues, ¿no? Esa ausencia. ¿cómo? Claro, esa ausencia, probablemente por temas de que no era un mercado muy atractivo o otro tipo de factores, Navarrete es el que cubre ese mercado, ¿no? Entonces se instala y se hace muy fuerte, Claro. ¿no? Es por eso que Navarrete tiene ese soporte hasta Tengo, el día de hoy tengo anotado en esta acá región. que Panini desaparece del mercado peruano desde el Mundial de España 82 y reaparece después en Francia 98. 16 años de ausencia de Panini en el Perú hacen que se fortalezca Navarrete, pero comienza un periodo de demandas después. Ya para Sudáfrica 2010 comienzan el periodo de demandas y persecución. Entonces, hay intervención de una entidad en Perú llamada el INDECOPI, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Producción de la Propiedad Intelectual, y a través de unos fallos, de unas resoluciones, sancionan a Navarrete por competencia desleal. Que yo sepa, y no es por defender a Navarrete, pero que yo sepa, Navarrete nunca fusiló un álbum de Panini. Él traía otros álbumes y comenzaba la exploración editorial con la producción de otros álbumes, pero no los fusilaba, no los copiaba. Sin embargo, ¿quiénes demandaron? Tengo por acá que demandaron Panini, Panini España y la UEFA por causa de la utilización de logos en los álbumes. Y la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos de Autor señala a Navarrete con esto y es sancionada. Comienza el periodo de sanciones y de persecución judicial. ¿Qué nos puedes decir a grosso modo, Daniel, al respecto? No, definitivamente el negocio de los álbumes es un negocio muy rentable, ¿no? Es más, el día de hoy, hasta el día de hoy, o actualmente, hay infinidad de editoras, infinidad de empresas, ¿no? O grupos que publican sus álbumes y ellos, dentro de su presupuesto también están incluyendo posibles sanciones en Indicopy, ¿no? La mayoría de editoras en las que publican álbumes aquí en Perú incluyen ya en sus gastos o en la parte de su presupuesto Sanciones. los posibles castigos en Indicopy porque es un negocio tan rentable que cubre, digamos, para pagar posibles sanciones, Fíjate, ¿no? la historia del contrabandista de whisky, a pesar de la persecución del legislador, a pesar de la persecución en Estados Unidos sangrienta en el periodo de la ley seca, a pesar de todo eso, el whisky se fortalece y es exportado hoy a más de 200 países en el mundo. Entonces, nos estás diciendo que a pesar de las sanciones, Navarrete considera en su presupuesto las multas y sanciones, pero sigue adelante con la producción de álbumes por lo rentable que es dentro de Perú, ¿no? Sí, sí, definitivamente, ¿no? Hay muchas otras editoriales que también lo consideran así las posibles sanciones porque evidentemente hoy en día es un monopolio, pues, ¿no? Panini tiene la exclusividad del nombre como tal del mundial, de las federaciones, de los logos, de las imágenes, de todo, ¿no? Tiene la En exclusividad de todo, algunos, entonces, en algunos álbumes, bueno, ya desde la época de las demandas, Panini, perdón, Navarrete se abstuvo de publicar logos, inclusive la marca de la indumentaria de las selecciones nacionales para minimizar sanciones. Pero a pesar de eso, siguen adelante, son editorialmente gente muy fuerte, muy establecida, ¿no? sí, después del primer juicio del 98 siguió publicando, ¿no? Hizo sus publicaciones del 2002, 2006 y así sucesivamente, ¿no? Evitando, evitando mayores sanciones al no utilizar pues, la mascota, los colores, ¿no? Oficiales de cada mundial, Sí. ¿no? Y llegando ya a Evidentemente la es un negocio actualidad, rentable. Daniel, y llegando a la actualidad de lo que es hoy Navarrete, porque en el tiempo sufrió varias mutaciones. Eran Claro, en algún momento eran publicaciones Navarrete
después Corporación Gráfica Navarrete, sello editorial Navarrete, ha ido migrando hasta llegar a la actualidad. En la actualidad ya Navarrete no da la cara por causa de la persecución que tienen contra el sello editorial, pero aparecen otras marcas que evidentemente Navarrete dice, no se pronuncia sobre Capri y sobre Tres Reyes, sobre la aparición de esas dos marcas, pero nosotros sabemos que por ahí está clandestina la imagen y la influencia de Navarrete. En la actualidad, ¿cómo está Navarrete? Navarrete en la actualidad sigue publicando álbumes educativos, de caricaturas. Navarrete tiene las licencias, tiene todos los derechos para publicar los álbumes de Dragon Ball, Dragon Ball. que actualmente es su fuerte, ¿no? Es uno de sus fuertes, ha sido siempre uno de sus caballitos. En el tema de caricaturas, la corporación Navarrete se crea a mediados de los 90, ¿no? Esto por necesidad, como en los 90 estaba ampliando su mercado internacionalmente, se ve obligado a crear esta corporación gráfica. De acuerdo a algunos requerimientos que le hacían en algunos países, crea esta corporación gráfica y al año siguiente, me parece que es 95-96, crea la empresa Mexicromos en México, con lo cual también publica algunos álbumes. En México. Sí, México sí, algunos álbumes. Posteriormente esta empresa me parece que desapareció, pero el punto crítico viene pues cuando la exclusividad, cuando Panini toma la exclusividad pues, ¿no? de los álbumes de fútbol. Sí. Prácticamente se adhiere todos los derechos. Entonces, uno como coleccionista siempre busca, no solamente busca una sola editorial, ¿no? Uno siempre busca varias. ampliar, tener otras opciones, ¿no? Y eso es lo que a la gente le gusta, ¿no? Siempre buscan rarezas, como se dicen, las famosas rarezas. Ya para el álbum, Y ya para Navarrete, los pues, álbumes, para los álbumes de sabe eso. Brasil, perdón, para los álbumes de Brasil 2014, a partir de allí, aparece Capri y posteriormente Tres Reyes. Aparentemente Capri desaparece. Me imagino que le cayeron encima multas y la hicieron desaparecer. Pero para nosotros es una empresa de fachada. Detrás de ellos está Navarrete, pero entiende el pueblo peruano que Capri y Figuriña, Tres Reyes y Figuriña, son, la, son empresas de fachada, pero detrás de ellos está Navarrete. Arropa el pueblo peruano a esas marcas como Navarrete mismo, ¿no? Hay de los dos bandos, ¿no? Pero básicamente la gente lo que le interesa es tener una opción económica frente a Panini, ¿no? Y es más, ¿no? Estas versiones alternativas o económicas te ofrecen mayor cantidad de figuras, te ofrecen premios, te ofrecen muchos otros beneficios, ¿no? Comparado a Panini, que es un producto evidentemente es más caro y no obtienes absolutamente nada o sea, más allá del tema de la satisfacción de haber completado tu álbum, no hay Un premios, no incentivo. hay un plus, no hay un plus, ¿no? De que te den una camiseta o tienes una pelota por completar tu álbum. Bueno, ese tipo de estrategia de mercado. Daniel, Y si pero te ofrece pues, esos tres álbumes de reyes acá. premios, esos álbumes de premios tuvieron a través de la historia la desventaja de que no se completaban, porque el editor escondía láminas para no dar los premios. Con Navarrete sucedió lo mismo. ¿Hay láminas que no se consiguen? No, no. Antiguamente uno se hacía la idea de que las figuras más difíciles eran de aquellos jugadores estrellas de cada equipo, ¿no? Por ejemplo, en los 90, no sé, en los 80, pues estamos hablando de Platini, de Uribe, de Maradona, de repente podían ser las figuras más buscadas sin ser necesariamente la más difícil, pues, ¿no? Pero con Navarrete eso no sucedía, ¿no? Siempre se podía completar, siempre se completaban las colecciones, ¿no? Y uno está acostumbrado, pues, a encontrar los vales o a recibir premios cuando uno llevaba su álbum completo al mismo local de Navarrete, ¿no? Llevabas tu álbum lleno, te sellaban tus páginas
y te daban tus premios. Sí. Podía ser una Daniel, pelota, una camiseta, un póster, muy a de la pesar época, de pues, la ¿no? Premios de la crisis, época. Navarrete evoluciona tecnológicamente, porque hay láminas, tanto en Capri como en Tres Reyes, que tienen realidad aumentada, otros en algunos cromos especiales, hay una reproducción de un video a través de una app por allí. Ha ido migrando también tecnológicamente, no se quedó estancada en Navarrete, sino que procuró avanzar tecnológicamente en la producción de los álbumes y llegó al sector de tarjetas o a esa variante de colección que es las Sí, caras. son producciones que han tratado de compensar, digamos, el hecho de no contar con las licencias, de contar con los logos y los demás, la demás exclusividad que tiene Panini, han tratado de compensar, incluyendo el tema tecnológico, pues, ¿no? Con las aplicaciones que te permitían ver las mejores jugadas de cada futbolista en el álbum, aplicaciones virtuales, ¿no? La implementación de tarjetas, ¿no? Son, son estrategias, ¿no? Para tratar de compensar, como te digo, el poder que tiene Panini actualmente en el mercado. Claro. Ahí está el señor Navarrete recibiendo una condecoración Este es en uno de el los Congreso, ¿no? hijos, Por el aporte. este es uno de los hijos de don Luis Navarrete. Es el señor Navarrete recibiendo una condecoración, básicamente por su aporte cultural, ¿no? Eh, siempre durante décadas ha hecho aporte importante al, a la educación, a la cultura, pues, ¿no? Con todos los álbumes ya conocidos, con todos los álbumes, con todos los libros, con las Eh, producciones. de una nota del diario La República en 2014, déjame leer esto. Este es don Navarrete, el Sí, señor Navarrete. Eh, Ellos recibieron de parte del Congreso de la República del Perú un diploma de honor por su aporte a la cultura. Y dice así más o menos el texto: al hablar de un álbum impreso, de las figuritas o el tan conocido libro de lectura Coquito en el Perú, hablamos definitivamente del Grupo Navarrete, empresa gráfica con 55 años de trayectoria. Este es un artículo de 2014. Ya esos años fueron avanzando. Su dueño y fundador, el señor Luis Navarrete Lechuga, recibió el reconocimiento del Congreso de la República, no solo por su contribución empresarial, sino también por su apoyo a la cultura de nuestro país. Él dijo: como peruano me siento orgulloso de haber logrado algún aporte. Recibo este reconocimiento con respeto, dignidad y agradecimiento, afirmó emocionado el empresario, quien recibió de manos de la parlamentaria cusqueña Julia Tevez Quispe el diploma de distinción. Y durante la ceremonia se destacó la perseverancia de Luis Navarrete por forjar empresa en el Perú, además de los empleos que genera esta editorial, y sobre todo que en tiempos de difícil situación económica, él decidió apostar por el país y sacó adelante la corporación que ya es parte de la historia del país. Y atención a esto, te dije que hubo avances tecnológicos en Capri ya en los últimos dos mundiales. Y claro. él dijo, Navarrete dijo, el grupo ha ido de la mano con la tecnología, siendo uno de los principales grupos editoriales del país. Él no dijo que era Capri ni que era Tres Reyes, sin embargo coincide con el avance tecnológico. Te había dicho que es como el contrabandista de whisky que de alguna manera burla del sheriff y demás y se mantiene en pie a pesar de toda la persecución. Bueno, sí, la verdad que empieza de abajo, ¿no? Ellos empiezan muy de abajo, empiezan con un local de venta de libros, revistas, pero fueron innovando y ellos actualmente es una de las empresas más importantes, ¿no? En impresión gráfica. Ellos han tratado siempre de estar a la vanguardia en el tema de maquinaria, de tecnología, ¿no? Para la impresión de sus libros. Ellos abastecen a muchas empresas aquí en el Perú, en el tema de material educativo, inclusive exportan, ¿no? Exportan y han sido soporte de algunas otras empresas como Tops, ¿no? Sí. Hay impreso algunos álbumes de la empresa Tops Esta que imagen, tenían otro destino. Daniel, esta imagen, ¿qué nos puedes decir a ella? Son las dos colecciones de tarjetas mundialistas de Navarrete. Sí, ¿Qué es eso?
son, son colecciones de tarjetas, salieron como una alternativa más, ¿no? Porque no solamente hay coleccionistas de álbumes, sino también coleccionistas de tarjetas en el Perú, y hay un mercado también bastante bueno de gente que colecciona tarjetas, pero estas siempre son pues complicadas, no estoy mucho, no estoy metido en el tema de tarjetas, pero sí sé que son bien complicadas de completar. En el desarrollo de Navarrete me comentaste que hubo álbumes de la Liga Peruana. Hay álbumes Navarretes de la Liga Peruana, ¿cómo es eso? Sí, también, en la década de los 70, ¿no? Una década importante del fútbol peruano, se publicaron 3 o 4 álbumes en el torneo descentralizado, 74, 75, 76, 77, este, con las principales figuras de ese entonces, pues, ¿no? También, Listo, Daniel, también tuvieron- para ir terminando para nosotros este breve análisis. Espero que haya sido una fotografía pequeña, pero con todo el tributo a la marca latinoamericana que se sostuvo en el tiempo y que aún hoy insignias. nos tiene mucho, porque tiene futuro. Me dijiste que posiblemente o extraoficialmente pudiera haber alguna discrepancia en los socios de la empresa, porque en algún momento Navarrete puede desaparecer, pero administrativamente pudiera haber alguna crisis o no se vislumbra eso. Mm, Sí, la empresa siempre sabemos que se puede hacer de repente un poco más complicada cuando se trata de un negocio familiar, ¿no? Pero creo que Navarrete lo ha manejado bastante bien, creo que siempre ha sabido mantener, mantener ese estatus que tiene hasta el día de hoy, Hay un ¿no? Ha sabido rumor, mantenerlo. hay un rumor que me contó Jack por ahí, que aparentemente hay 3 nietos de don Luis Navarrete que se encargan de la empresa, de este tema de colecciones de álbumes. 3 nietos. Por eso la marca Tres Reyes. Eso no es oficial, por supuesto, pero parece que se rumora eso por ahí. Posiblemente, ¿no? Mm, Posiblemente, ¿no? Podría ser nada de concreto, ¿no? Pero Navarrete, digamos, todavía sigue al mando del señor Navarrete y tiene, pues, son más de 50 años, ¿no? Sí, Más de 50 años en el mercado, no solamente peruano, sino latinoamericano. Se ha ganado un lugar que, a pesar del monopolio que hoy en día tenemos, hablando netamente de álbumes de fútbol, hablando del monopolio, la gente, los coleccionistas aún lo piden, ¿no? claro, Tienen alta demanda los álbumes de Navarrete claro. y aún piden una opción, una alternativa a Panini, pues, ¿no? Sí. Bueno, Que es listo. Más o menos ese fue el vistazo rápido en cuanto al análisis que quisimos hacer de Navarrete, la empresa más importante y la que más duración ha tenido en el mundo, especialmente en la edición de álbumes de Copa del Mundo. es la Así que que, ha podido decir, pues, es la única prácticamente que ha soportado los cambios, ¿no? Que han habido en el exacto. mercado internacional, ¿no? Y Hay las muchas que han quedado crisis atrás, la crisis, muchas editoriales y la que han presión de quedado ahí, Navarrete. Los esfuerzos pero son, Navarrete, bueno, para mí, son para admirar. No admiro tanto a Panini, y ya lo he dicho 1000 veces, porque se supone, si Panini tiene la licencia, si tiene el poderío, si tiene la tradición mundial, se espera que Panini haga un buen trabajo. Pero una empresa que tiene una persecución, que tiene multas, que tiene a todo mundo en contra, especialmente las instituciones, si persiste en estar vigentes aún en la clandestinidad, para mí tiene el like, tiene un ok y tiene un valor muy importante. ¿Vale? para nosotros es un valor sentimental, bueno, tantos años publicando álbumes en toda la región, cuando no éramos un mercado atractivo probablemente para Panini, ¿no? Y lo que Básicamente significa, estaba en un mercado europeo. a pesar de Y que, a pesar de la crisis, a a pesar de pesar de que nos todo, acusan, Navarrete apostó por, claro, a pesar de todo eso, Navarrete apostó por Perú, por Colombia, por Bolivia, hasta el día de hoy, por Brasil, por México,
¿no? Puerto Rico, ha llegado a Estados Unidos también, Chile, Argentina, imagínate, ¿no? O sea, gran parte de Latinoamérica Claro. ha podido tener un álbum de fútbol gracias a Navarrete, ¿no? Sí. Así que nada, Y creo que eso es lo que como peruano llamó la debes colección. sentirte orgulloso, como peruano debes sentirte orgulloso y todos los peruanos, todos los latinoamericanos nos sentimos orgullosos de que estén en pie a pesar de las dificultades. Daniel, él es limeño y vamos a terminar ya con las preguntas rápidas. Eres limeño, entonces no te puedo preguntar otra cosa. Y gracias, ¿eh? Gracias por el aporte. Pero dime una cosita, Gracias, tú. dime una Sí, cosita. Alianza Lima, Universitario de Deportes o Sporting Cristal, ¿cuál? Universitario de Deportes, definitivamente, pues, ¿no? De toda la vida. Eres crema. Universitario de Deportes. Crema, merengue, ¿Cuál es el, merengue, cuál, crema. cuál es el jugador más importante en la historia de Universitario de Deportes? Bueno, el jugador más importante y uno de los más importantes también a nivel de selecciones en las décadas pasadas es Lolo Fernández, pues, ¿no? Más conocido como el Cañonero. Es Lolo el jugador Fernández. símbolo de la U, un jugador que toda su vida la dedicó al club, en una época difícil también, una época en la que el torneo peruano no era un torneo profesional, era amateur. Este, Toda su vida vistió la camiseta crema, sus goles, todas las características que tenía como jugador, ¿no? Hicieron valerse al máximo ídolo en el equipo. Lolo Flores, el máximo crema. Sí, pues lastimosamente fue parte de la selección en una época difícil, ¿no? Porque él estuvo en una época en la que no había muy buenas gestiones a nivel de federación, no teníamos un torneo profesional, había un tema, estamos hablando de la década de los 30, de los 40, ¿no? Cuando hubo, en los 30 se da la Segunda Guerra Mundial, en los 40 hay ausencia de mundiales, hay ausencia de torneos, entonces lastimosamente estuvo una etapa que no, no pudo darse a conocer más Ok. profesionalmente, pues, Daniel, ¿no? en tu opinión, ¿cuál es el mejor técnico nacido en el Perú? ¿Cuál es el mejor director técnico nacido en el Perú, en la historia? Mejor técnico peruano. Bueno, si hablamos de logros, está, bueno, no digo si debe ser Marcos Calderón, ¿no? ¿Quién? Es uno de los técnicos que en partidos ¿Quién? dirigió a la selección peruana, Marcos Calderón. Marcos Calderón. Rápido, Peruano, peruano. rápido. ¿Quién es más importante, Marcos Calderón o Ricardo Gareca? No, pero tú me hablas de técnicos peruanos, ¿no? O No, sea, no, técnicos claro. peruanos. Me dijiste que Marcos Calderón es el peruano más importante. Yo lo comparo de inmediato, Calderón o Gareca. Eh, son dos etapas distintas, ¿no? Son dos etapas distintas. El fútbol se juega de otra manera en los 70 y en los 80, ¿no? Que hoy en día creo que ambos le han dado su cuota, pues, ¿no? Gareca le ha Ok, puesto su cuota muy importante, el mérito es de él, listo. ¿no? Hay dos El laterales grupo derechos. reducido, ¿no? Hay dos laterales derechos ahí en la selección peruana. Me imagino, uno creo que es Crema o recientemente era Crema. ¿Con cuál de los dos te quedas? ¿Aldo Corso o Luis Advíncula? Ambos están alternando en la selección, ¿no? Con características de repente particulares. Escoge uno. Creo que Escoge uno, Advíncula o Corso. está un poco complicado. No pueden jugar los Creo dos. que, Juega uno. creo que Luis Advíncula. Luis Advíncula. Advíncula, definitivamente, ¿no? Definitivamente Listo. Luis Advíncula. La mayor tristeza, la mayor decepción, la mayor frustración en tu vida como hincha del fútbol peruano, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la mayor tristeza? Bueno, yo viví las eliminatorias del 98, la sufrí, creo que fue la mayor tristeza que tuve, porque Perú ha sido una campaña bastante buena y lastimosamente quedamos fuera del Mundial por diferencia de goles, empatamos en puntaje con Chile en el cuarto puesto, nosotros quedamos en quinto lugar por diferencia de goles. Lastimosamente en ese tiempo no había el repechaje para Sudamérica,
quizás otro hubiese sido la historia. Eliminatorias, Fue bastante eliminatorias triste, ¿no? a Francia. Este último partido contra Paraguay en Lima fue bastante triste porque a pesar de que ganamos no iba a alcanzar porque necesitamos hacer, me parece que 12 o 14 goles para poder igualar a Chile, que había sacado una gran diferencia. Pero cosa de la vida, ¿no? No es venganza ni nada por el estilo, pero ironía de la vida. En este último mundial nosotros vamos al repechaje superando a Chile por diferencia de goles, ¿no? Llegamos con el mismo puntaje en la tabla final y fuimos al repechaje por diferencia de goles con referencia a Chile. ¿Y esa es la mayor alegría? ¿Cuál es la mayor alegría en tu vida como hincha del fútbol peruano? La mayor alegría. El fútbol peruano no es un fútbol tan competitivo a nivel internacional, ¿no? Son contadas aquellas celebraciones que hemos tenido. A nivel internacional, la U tuvo un subcampeonato en el año 72 de Copa Libertadores, viví la de Sporting Cristal en el año 97, que fue subcampeón, perdió la final con Cruzeiro, fue una campaña muy buena, todo el Perú se unió en aquel año para apoyar al Cristal, tenía la columna vertebral de esa selección que casi clasifica, pues, a Francia 98. Y la otra fue la de Cienciano, un equipo de provincia, del Cusco, que se consagra campeón de la Copa Sudamericana en el 2003, ¿no? Ganando a River Plate en la final. Creo que esos son básicamente los pilares de los momentos de alegría en el fútbol peruano en los últimos Perfecto. tiempos, ¿sí? Y obviamente la clasificación, pues, ¿no? Al Mundial después de 36 años, pues, 36 años de ausencia. Es decir, que en Rusia 2018 fue la primera vez que vistes a tu país en un mundial. Eso debió ser. Claro, claro, claro. Más alto, lo anterior era básicamente videos, archivos, ¿no? Ver, gracias al internet, ver los partidos completos de Perú en los 70, en los 80, pero esta fue la que pude vivir, pues, ¿no? La primera clasificación que pude disfrutar, una fiesta. Daniel, ¿qué opinas del Pacto de Lima? Los chilenos todavía tienen esa reconcomio por ahí. ¿Qué opinas? Fue legal. Sí, definitivamente, o sea, no hay nada que decir al respecto, ¿no? Creo que ya las entidades a las cuales Chile de repente recurrió, o algunos otros países lo respaldaron, quedó en nada, ¿no? Porque no todos los partidos se jugaban simultáneamente, así que no hay mucho que decir al respecto, pues, ¿no? O sea, imagino, hablamos de pactos, América Latina no está hay mucho llena que de decir realmente, fantasmas. Así que, no hay mucho que decir realmente, ¿no? O sea, hay otros partidos que sí de repente quedan a las sospechas, pero con respecto a otros países, ¿no? Pero listo. no hay Listo, así mucho le ¿no? damos punto final. Daniel, Parte gracias. Daniel, gracias por un aceptar la gusto, invitación. un gusto poder haber, Palabras un gusto finales. haber hablado algo Palabras de finales. Navarrete, pues, ¿no? Que es nuestra Palabras finales bandera. a todos los que nos No, siguieron y nos. gracias a ti, encantado de poder conversar contigo. Espero que la gente pueda haber conocido un poco más de Navarrete, que es, ha dejado hace mucho tiempo de ser peruano para ser latinoamericano. Tengo muchos amigos en Argentina, en México, hasta en Europa. Tengo mucha gente que quiere mucho a Navarrete. No está muy conforme con Panini y siempre me están pidiendo las novedades de Navarrete. Sí. ¿No? Ojalá y Navarrete nunca Sentimiento, muera. Ojalá y nunca desaparezca. Bueno, así le sí, tiene damos mucha punto demanda y final. mucha gente que lo funciona, ¿Sí? Bueno, ¿no? Así así le que damos punto final a esperemos que este, a continúe. este espacio. Y gracias, Daniel, nuevamente a los que nos siguieron hasta el final del video. Gracias. Si hay algún otro aporte, comentario acerca del análisis que hemos intentado hacer, ahí en el espacio de los comentarios del video en YouTube nos pueden escribir. Y último, Claro, Daniel, ¿has visto las entrevistas, las 5 entrevistas anteriores? ¿Las has visto? he podido ver algunas, ¿no? Muy interesantes las experiencias de cada uno de ellos, ¿no? Cómo empezaron en este mercado. Yo, sin saberlo, yo después de muchos años, recién hace unos años atrás, me enteré pues, que esto era un tema genético, básicamente, un tema que heredé de algunos familiares, algunos antepasados que se dedicaban al coleccionismo, ¿no? Mi familia, mis hermanos, por ejemplo, siempre se sorprendían, oye, ¿por qué, cómo es que guardas estas cosas desde tanto tiempo, no? Yo las veía cuando era niño, estas cosas, y hasta el día de hoy las tienen, entonces, y las conservaba y todo, entonces es un tema ya que uno hereda, ¿no? Hereda y el otro impulso que uno le da es
la pasión por el fútbol. Claro, claro. Obviamente. Bueno, Daniel, muchas gracias. A los que nos siguieron o a los que nos siguen, muchas gracias también. Eso fue un intento. Hicimos el intento. Esperemos que hayamos aportado algo. Daniel, muchas gracias, ¿eh? Y a todos también. Saludos Muchas todo gracias. Colombia. Saludos. Desde Lima, Perú. Daniel Desmisari. Brother, gracias. Saludos. Gracias.